Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Así estamos en este DTV con información parlamentaria de la buena, de la precisa, de la más ajustada. Después el resto de los medios nos miran y levantan todo, o nuestros periodistas son los que los informan a través de los medios grandes, y para mí es un gusto presentarlos como siempre. Arranco con la dama, con Analía. Analía Argento, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Y muchas gracias porque en muchos medios citan las declaraciones en DTV, citando la fuente. Exacto. Y porque hay muchos diputados que vienen y dicen cosas. Así que hay que prestar atención. Muy interesantes. Nos dicen cosas porque nos conocen y nos quieren, ya, creo, otra cuestión. Hola, Leo Fredes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, todo muy bien. Vamos a hacer ventita de temas, chicos, de lo que vamos a desarrollar después. ¿Qué tenemos para hoy? No, vamos a hablar un poco de un tema que venimos hablando bastante en enero, que es el protocolo de sesiones, la negativa de Juntos por el Cambio a firmarlo, la posibilidad de que haya una sesión la semana que viene y definir el temario porque hay un par de proyectos que están todavía entre el sí y el no. Sí, y ayer alguien de Consenso Federal medio que puso el freno. ¿Qué pasa con la ley de biocombustibles? Ahora vamos a tratar ese tema. ¿Ani? Bueno, pero vamos a hablar de las que sí se sabe que probablemente se traten en la próxima semana o el día que haya sesión. Algunas son autoría del ministro de Economía, Martín Guzmán. Por ejemplo, los incentivos a la construcción, que bueno, es una apuesta fuerte de economía. Bien, exactamente. De hecho, en el presupuesto nacional, gran parte del presupuesto se lo lleva la obra pública, que va a ser, como decíamos, un motor muy importante para la reactivación económica de este país. Señores, y la tenemos a ella. Nosotros nos ponemos muy contentos como cuando nos vienen a visitar. De hecho, esta situación de que haya distanciamiento y ya no aislamiento permite a los diputados y diputadas poder hacerse presente en este estudio, como hace un ratito estuvo el diputado Ramón. Ella, Jujuy presente, es la diputada Moisés. María Carolina, ¿cómo va? Muchas gracias, Karin. Hola, chicos. ¿Cómo les va? La gente de la producción. No, gracias a ustedes. La verdad que después de tanto Zoom que hicimos y de estar tan lejos, sí, qué gusto estar acá verte. es re lindo. Los felicito porque mucho trabajo el año pasado de ustedes, que también nos permitió a nosotros no solo estar en contacto con la gente, sino con la agenda parlamentaria. Y de alguna manera, muchos de los debates que después tuvimos en la Cámara o en las comisiones, primero se reflejaban acá, ¿no? Es verdad. TV. Sí. Por lo tanto, si estaban atentos, podían ver por dónde venía la mano con cada uno de los bloques. Antes que nada, cómo me gustan los collares así con las piedras, y imaginás viniendo del norte, más todavía, ¿qué son? Un bijú divino. Son piedras, sí. Estas son piedras de... Viene con el cuello, se le va para adelante la diputada. Pesada. No, está divino, divino. Gracias, gracias. Bueno, un placer, María Carolina. Se viene la sesión, pero no se sabe concretamente el temario todavía. Lo están preparando, ya por supuesto el presidente ha pedido la renovación de protocolo, ya lo va a contar Leo en detalle, pero hasta ahora, bueno, Juntos por el Cambio no lo ha firmado. Veremos entonces, de los temas que se van a tratar en la sesión, que vos sabés o que crees tener ideas, a nosotros nos han contado algo, ¿por dónde pasa ahí el interés o la necesidad de ser tratado? Son los que acaban de nombrar, sí. Por eso la verdad es que es cierto que muchos de nosotros los legisladores, no solamente la gente, nos informamos a través de ustedes, porque no todos estamos en todas las comisiones. Tal cual. Entonces, y las reuniones de bloque, casi en todos los bloques, van sobre temas puntuales y cuando ya están definidos los temas de sesión. En este caso se está justamente consensuando el temario. Me parece que sí o sí tenemos que ver una ley que quedó pendiente, que es la del financiamiento del CONICET. Sí. Ese creo que está dentro de las prioridades, lo cual me parece muy bien, porque en definitiva en eso hay consenso, y no solamente eso, sino que vemos cómo se ha revalorizado la tarea del CONICET y la propia sociedad. ¿Está dentro del financiamiento de la ciencia ese, María Carolina? Exactamente. Perfecto. Y después, bueno, entiendo que es urgente ver el tema de la ley de biocombustibles, como lo plantean algunos diputados, pero también sería interesante revisarla. Porque en el caso nuestro, muchas provincias del norte, donde nuestras economías están basadas en el tema del azúcar, es importante revisar, digamos, porque es muy distinta la situación del biocombustible producido por los desechos de la caña y el biocombustible producido por el maíz. O sea, son conglomerados. Si bien el producto, digamos, pareciera ser el mismo, pero el conglomerado económico que sustenta cada uno de ellos es bastante diferente y genera, digamos,
una situación ahí que nosotros desde el norte creemos que tenemos que analizar. Por lo tanto, si bien eso tiene media sanción del Senado, tendríamos que... Ahí está la traba tal vez para que se trate, que esa cuestión de lo que es específicamente el azúcar y lo del maíz, tenemos entendido, estas son placas que han pasado por aquí, hay plantas productoras en 10 provincias que genera 250.000 puestos de trabajo, este régimen de promoción de los biocombustibles, pero Jujuy aproximadamente plantas, ¿cuántas tiene? Nosotros estamos de acuerdo, digamos, con la ley de promoción de los biocombustibles. ¿Pero qué es lo que hay que revisar, María Carolina? Y bueno, hay cuestiones, digamos, técnicas que están pidiendo los sectores involucrados, económicos, que se reflejan, digamos, en algunos de los datos que vos das, que tendríamos que ver. Por eso es que queremos tener por lo menos una instancia de debate y de compartir, porque en el caso del norte queremos escuchar y que se escuche la posición. En Jujuy tenemos... los ingenios, digamos, que producen, sobre todo el ingenio Ledesma, pero Jujuy, Salta, Tucumán, digamos, tenemos que revisar, digamos, este tema. Yo no quiero avanzar en las cuestiones puntuales porque en realidad hay que ver primero si hay margen y si necesitamos revisar ese tratamiento. Pero ayer me lo consultaban, o sea, no es solamente eso. Efectivamente es una ley que quizás la deberíamos haber terminado de tratar en diciembre, por lo tanto no entró en el listado de los temas de las sesiones extraordinarias, no por ninguna razón en particular, sino porque se entendió que eso ya iba a ser tratado en diciembre. Como después, bueno, hubieron ciertas complicaciones, no pudimos tener la sesión del 22, una sesión previa donde se iba a tratar tampoco se lo había podido incorporar, nos quedaron pendientes otros temas de una sesión que se terminó, digamos, por la hora. Entonces, bueno, hay que ver si el Poder Ejecutivo logra incorporarlo en el temario ahora, durante el mes de febrero, porque en realidad tenemos tiempo, en marzo se vence la prórroga, ¿no es cierto? Así que tenemos todavía febrero para trabajar este tema. Diputada, cuando hay temas así que afectan puntualmente a la economía de una provincia, los diputados, aunque sean de distintos partidos políticos, se ponen de acuerdo. Digo, por ejemplo, usted y el resto, aunque no compartan el partido político, ¿coinciden en que hay que revisar la ley? ¿O no lo charlan por ahí? Desconozco ahora cuál es la posición de los otros diputados, de todos los diputados del NOA, digamos, pero podemos, digamos, generalmente conversamos con algunos. A veces podemos tener posiciones en común respecto a, en este caso, un tema económico, y otras veces no. No solamente depende de la cuestión ideológica, también depende de la cuestión de proveniencia nuestra, ¿no? O sea, hay acá en esta Cámara diputados que representan sectores económicos y que representan sectores empresariales. Más allá de la pertenencia ideológica o de la provincia que vengan, tienen un sesgo ya marcado respecto a los intereses que representan, ¿no? O sea, hay otros que tienen un ejercicio de la representación quizás más popular, no representan intereses, representan intereses comunes, vendríamos a hacer, o intereses más sociales, ¿no? No intereses corporativos. Entonces, a veces se da, a veces claro. No. Sí, yo recordaba el caso del presupuesto de la Nación, donde los diputados jujeños, incluso los de Juntos por el Cambio, acompañaron al gobierno nacional, porque había una serie de obras, digo, era una de las provincias que, bueno, el presupuesto era más amable con esa provincia, ¿no? Digo, Corrientes pasó lo mismo. Mira, en realidad el tema presupuestario, hay una conducta generalizada de que los diputados que tenemos responsabilidades de gobierno, en el caso mío por formar parte del bloque oficialista nacional, o en el caso de representar gobernadores, y tienen que tener una posición un poco más realista que otros, digamos, respecto a las decisiones que toman. En este caso creo que esa fue la única ley que los legisladores nacionales de Jujuy, de Juntos por el Cambio, votaron. Fueron dos, esa y la del impuesto a las grandes fortunas. Sí. Fueron las únicas dos leyes de todo el 2020 que los legisladores nacionales por Jujuy, de Juntos por el Cambio, votaron proyectos nuestros, digamos, debatidos, ¿no? Sí, sí, votamos, y pagaron votamos un costo. muchos otros Claro. que fueran por unanimidad o consensuados, digo. Sí. Pero en aquellos que era blanco o negro, que fueron muchos, en las únicas dos que ellos votaron fue eso. Digamos, creo que, bueno, el tema en ambos casos porque recibía la provincia recursos, ¿no? Claro.
Lo cual es Diputada, correcto, y digamos. me quedé con esto que decía de que hay muchos diputados de algunos bloques que representan a sectores por ahí empresarios o concentrados. ¿Tiene más o menos identificado qué cantidad de diputados y qué sectores son a los que reportan, digamos? No llevo la cuenta, No, pero no digo básicamente exacto, si pero... vemos el hemiciclo y vemos los perfiles y lo que vota cada diputado y se hace un poquito de investigación de dónde vienen y por qué están donde están y quién los puso en las listas y cuál es el perfil de votante que tienen y bueno, más o menos podemos saberlo, ¿no? Está bien. Bueno, Digo, acá también hay legisladores que representan a los sindicatos. Claro, eso le iba a decir. ¿entendés? O sea, no lo estoy Sí. diciendo con un sesgo negativo. De hecho, somos una sociedad múltiple, variada, y en democracia se da el juego de que casi todos pueden llegar a ser representados, especialmente en el Congreso de la Nación. El juego de fuerzas es lo que define para qué, digamos, para qué intereses se juegan y para qué no. Lo hemos visto en los 4 años de Macri, ¿no? Muy claramente, a dónde jugaron, digamos, y a dónde condujeron el país, digamos, al hiperendeudamiento, a la concentración de las riquezas, al empobrecimiento de la gente, con un modelo muy concentrado, donde efectivamente cada ministerio era una corporación, donde cada ministro era miembro de un directorio de las empresas a las que supuestamente tenían que controlar, ¿no? Bueno, en ese sentido, el bloque del Frente para la Victoria en ese momento había presentado un cuadro, apenas iniciaron marzo o abril de 2016, de cómo cada ministerio había ingresado gente de empresas relacionadas con el sector. Claro, claro que sí. Entonces, ¿Es malo que entre de por sí alguien de una empresa a la política en tu experiencia, de lo que hayas visto? ¿O hay gente, no sé los casos, ahora ustedes tal vez chicos me ayudan, si hay algún técnico de alguna empresa que entre en este gobierno, en algún ministerio o que esté trabajando activamente, tal vez no como funcionario, pero a priori es malo o no conveniente mezclar la empresa y la política cuando se llega a trabajar como funcionario? Yo creo que no puede estar de los dos lados del mostrador. O sea, en definitiva, hay una cuestión de responsabilidad pública a la hora de que asumís una función pública. Y la función pública puede estar definida temáticamente. Necesitas especialistas en educación para el Ministerio de Educación, necesitas especialistas en agricultura para el Ministerio de Agricultura. O sea, está segmentado en temáticas todas las políticas públicas, lo cual está muy bien. Ahora, yo creo que tiene que haber un límite. ¿Por qué? Porque también el Estado tiene otro rol. O sea, es un rol de control y de conductor de las reglas dentro de una sociedad. Entonces, el privado que desarrolle sus pautas con sus métodos en cada uno de los espacios, digamos, en que se desarrolla la actividad privada, pero a la hora de pasar al espacio público, lamentablemente, no es el mismo rol, puede ser la misma temática. Ahora, Echeverre, como presidente de la sociedad rural, tiene un rol. Ahora, como ministro de Agricultura o Producción, como lo fue, o Aranguren, como miembro del directorio de Shell, y tendrá un rol, representará los intereses de Shell. Ahora, como ministro de Energía, ¿deja de representar los intereses de la Shell? No. Nada más que lo hace desde otro rol. Un rol que no corresponde que esté en manos de un privado en la medida de que tiene la responsabilidad de ponerse del lado del ciudadano, del consumidor, del usuario, del Estado, que representa a todos en sus intereses en la toma de decisiones y no a una parte, y menos a una parte corporativa tan poderosa en Se entiende, particular. sobre todo si tienen las acciones o en ese momento que hubo todo ese lío hasta que se aclaró judicialmente. Pero sí, entiendo, no sé, yo del lado de ciudadana pienso que ocupe ese rol alguien que tenga entendimiento, venga de donde venga, pero que tenga experiencia o laboral o académica y no alguien o... Es complejo. Yo a veces uno puede decir, ¿por qué no está alguien que sepa? Y tal vez alguien que sepa no llevó bien eso. Y un abogado tampoco tal vez puede llevar bien un organismo que nada tiene que ver con la abogacía. No es condición. Por eso te preguntaba cuál era tu visión. O sea, yo reivindico la política siempre en lo Pero uno que siempre piensa que quiere a alguien que tenga un conocimiento del asunto. Que tiene que estar combinado con la formación profesional y Correcto. con la capacitación a la temática. Y bueno,
nos asesoras. y con la idoneidad. Lo hay, digamos, hay muchas áreas. Hoy el gobierno está ocupado por muchas áreas de gente que te entrecruza, digamos, los saberes. O sea, tiene una formación profesional, académica, científica, pero a su vez acopla digamos, la formación política. A ver, la política es toma de decisiones. Al tomar decisiones, vos tomás decisiones analizando muchas variables. Sí, en el sí, rol sí, del se Estado entiende. tenés que analizar la mayor cantidad de variables. Perfecto. Entonces, cuando vos te pones solamente un profesional que viene del sector privado, que puede ser muy especialista en una temática, pero no entiende la lógica de la administración pública, no entiende la lógica Se presupuestaria, entiende. no entiende la lógica federal, donde tenés que entender sobre una territorialidad muy vasta, no entiende la lógica de la puja de intereses a la hora de tomar una decisión, hasta dentro de un mismo cuerpo temático. Entonces, para eso necesitas la formación política, que básicamente es el ejercicio del poder, pero a través de la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo tomas decisiones? Así. Entonces, María, tenés una lista de papeles, porque ella estuvo en la reunión con el ministro, ni más ni menos, el ministro Ginés González García, que se le pidió muchas veces que viniera al Congreso, algunas veces lo ha hecho, pero en esta última, bueno, la oposición se queja de que no venga acá a contestar las preguntas de todos, se quejó, no fue a esta reunión, pero esa información la oposición la tiene. ¿Qué dice esa información concretamente? ¿Qué debemos nosotros saber? Más allá de lo que se ha conocido, lógicamente, a la prensa, de qué es lo que dijo. ¿Te mira, dejó bueno, tranquila? Ginés y su equipo de gobierno, su equipo de gabinete, es un claro ejemplo de cómo atravesás la formación profesional en un área temática, como la salud pública, y la cuestión de política. Me parece que es un buen ejemplo. Todo el equipo de Ginés González García está muy sustentado en el profesionalismo y además son gestores públicos, ¿no? Y tienen un ejercicio de la toma de decisiones. Mira, tuvimos una reunión excelente esta semana, el día martes, con el ministro, con parte de su equipo, y recibimos todo el informe del Operativo Nacional de Vacunas que se está desarrollando ya en todas las provincias, cómo lo tienen programado, cuál va a ser el abastecimiento de las dosis de los distintos laboratorios. ¿En Jujuy ya terminaron de vacunar a los médicos? En Jujuy la primer gente de salud. dosis que se puso, digamos, toda la primera etapa, que fueron 2.500 dosis, se terminaron de poner todas. Ya llegaron a Jujuy esta semana la segunda... Bien. Digamos, la segunda parte de esas dosis. Se mandaron, creo que hay envíos, digamos, ya está toda la logística del traslado, del transporte, ya vienen dosis por millones, digamos, empezamos por miles y ahora ya vienen dosis por millones. Van a ser en una totalidad 51 millones de dosis al mes de julio, entre julio y agosto, en un cronograma, digamos, que se va a ir, que ya está determinado, que se tiene que ir ejecutando, donde no solamente se necesita esto, la garantía del abastecimiento de las vacunas. Argentina me parece que es una ventaja comparativa enorme. Uno ve el mapa ese que ponen de todo el mundo, el planiferio en celeste clarito, más oscuro, de cómo se va vacunando en el mundo, y realmente es un orgullo que Argentina sea uno de los, digamos, Argentina y Brasil, los únicos dos países donde está desarrollándose ya el operativo. Entonces tenemos como ventaja que está garantizado el abastecimiento de las vacunas, no solamente con la Sputnik, sino también con otros dos laboratorios. Está realizado el cronograma a través de los contratos que ya están firmados, que obviamente en la medida que se cumplan esos contratos, los argentinos y argentinas estamos seguros de tener esas dosis. Ahora, lo segundo es que la capacidad operativa para ponerlas, porque no es solamente tener las vacunas, sino también organizar todo el sistema sanitario en una campaña de vacunación masiva, que es un desafío de logística enorme, donde hoy tiene Ginés planificado con todo el Gabinete Nacional un trabajo interministerial con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y también las universidades. Es muy complejo acoplar, digamos, todo esto, pero realmente hay una logística y un trabajo muy, muy valorable. Se zanjó los primeros momentos donde la comunicación no fue del todo buena, y mismo diputados del oficialismo no sé si lo querés corroborar vos también, donde primero que sí, mayores de 60 no, que va a llegar el avión que sale, el avión que no sale, la desconfianza porque no se daba toda la información, porque no estaba en el informe técnico. ¿Vos crees que ya se ha zanjado esa situación?
Mira, me parece que nos tenemos que concentrar en lo importante. O sea, lo importante es que nuestro gobierno, con el tiempo suficiente, tomó las decisiones e inició las negociaciones con los distintos laboratorios para garantizarle a los argentinos y argentinas las dosis de vacuna. Lo importante es que todos los ministerios están trabajando interjurisdiccionalmente, además con las 24 provincias, digamos, para tener organizado, como lo tienen, un operativo de vacunación masiva de una envergadura enorme. Lo importante es que nuestro sistema sanitario ha respondido a la altura de la presión, la tensión, digamos, que se ha vivido en el mundo y en la Argentina durante todo el 2020, donde posiblemente, digamos, estas cuestiones que se critican de la comunicación, escúchame, no han sido ajenas a la Organización Mundial de la Salud. Recuerden cuando se lo cuestionaba de la Organización Mundial de la Salud, pues primero dijo una cosa, después dijo otra, después, bueno, porque nadie, digamos, estamos atravesando una pandemia en la cual debemos agradecer estar en este momento del desarrollo tecnológico y científico de la humanidad que ha permitido que en muy pocos meses podamos tener una vacuna. Cualquiera otra de las pandemias que ha sufrido la humanidad en cualquier momento histórico es incomparable con esta, en el sentido de que en aquellas épocas ni las comunicaciones ni eran masivas para que la gente sepa cómo, ni la medicina estaba desarrollada, ni el acceso a la salud era universal. O sea, hoy nosotros como generación estamos viviendo un momento definitivamente difícil, complejo, que nos ha tocado asumir en este año, con una sorpresa que nos ha cacheteado la vida y nos ha dado vuelta el mundo. Sí. Pero sin embargo, también tenemos que ser capaces de mirar que estamos viviendo esto en el momento de máximo desarrollo tecnológico de la humanidad, de mayor capacidad comunicativa de los seres humanos, de un desarrollo científico que permite que hoy podamos tener no solamente las vacunas, las dosis, la cadena de frío, los aviones, el frío en esas condiciones para poder buscar las vacunas y después llegar hasta el puesto de salud con esa cadena de frío y tener nuestros recursos humanos capacitados y preparados para asumir este desafío y además correr el riesgo. Entonces, ministro, como sociedad tenemos que tener capacidad de mirar todo esto, ¿no? Uno la escucha y entonces todas las críticas que escuchas como que se desvanecen. El ministro les pidió que salgan a defender la vacuna. Axel Kicillof habla mucho, por ejemplo, de los antivacunas y ustedes tuvieron la reunión, están hablando. Hoy el presidente y el mismo ministro Ginés se dieron la vacuna y bueno, se le dio amplia difusión, ¿no? Porque son mayores de 60. ¿Les pidió expresamente que lo ayuden o...? No hubo ningún pedido expreso respecto a comunicar esto. De hecho, Pablo Yeldin, a quien quiero reconocer la responsabilidad en la tarea también como difusor de estos temas, no solamente en el contexto de la pandemia. Pablo, digamos, tiene el tema de las vacunas desde hace años. Sí, claro. Y de hecho, yo me fui involucrando en el tema de vacunas y en toda esta cosa de vacunas, antivacunas, gracias, digamos, haberlo acompañado a él en algunas reuniones de comisión, donde fue muy debatido el año pasado, cuando el 2019, cuando incorporamos una vacuna más al programa, al PMO. Entonces, no, el ministro no nos pidió que salgamos a defender nada. Yo lo hacemos porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo y porque además nuestra responsabilidad como legisladores nacionales es justamente darle tranquilidad a la gente y darle información transparente a los argentinos y argentinas en un momento donde ya bastante preocupaciones y problemas tienen como para que la política le agregue algo más en esa ensalada de problemas que tiene la sociedad argentina hoy, ¿no? Por ahí no se lo tendría que preguntar a usted, sino a un opositor, ¿no? Pero en esa reunión no estuvo Juntos por el Cambio. Pero usted decía recién que en la provincia de Jujuy se está vacunando. Ya van para la segunda dosis de la Sputnik V. Jujuy, una provincia gobernada por un radical, Juntos por el Cambio. El resto de las provincias, incluso la ciudad de Buenos Aires, también están vacunando y sin embargo, tanto Elisa Carrió, que fue a la justicia, como Alfredo Cornejo, que es diputado nacional y presidente de la UCR, pusieron en cuestionamiento, ¿no? Cornejo pidiendo informes y Carrió haciendo una denuncia penal. Entonces, los gobernadores de Juntos por el Cambio están vacunando con la misma vacuna Sputnik V que están denunciando. Mira, porque el nivel de capricho y de irresponsabilidad que tienen algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que no encuentran su rol como opositores en este escenario. Entonces, hay gente que tiene responsabilidad de gobernar,
podemos criticar más, menos el caso de Gerardo Morales y de Jujuy. Han manejado muy mal la pandemia durante el año pasado. Espero que hayan hecho un ejercicio de aprendizaje y de experiencia para que ahora, digamos, puedan trabajar mejor y evitar las muertes que pudieron evitarse en Jujuy. Acá en Capital Federal creo que fue el último en acoplarse al programa de vacunas y aún así siempre tienen ese sesgo negativo cada vez que hablan. Pero bueno, creo que, a ver, nosotros no podemos entrar en esa discusión ridícula, nosotros como legisladores, ¿no? Que plantea Petri, De Marchi, Negri, Pero Carrió, no hubiera sido más Bullrich, sencillo, María Carolina, que viniera Ginés acá a hablar. Ocaña. ¿No hubiera sido más sencillo y así callar la oposición desde un lugar de, bueno, viene a hablar acá y ya? Mira, y ahí ya no tiene como lugar, ¿no? Donde... Durante el 2020 fue récord la visita de los funcionarios, ministros, secretarios de Correcto, Estado lo hemos en la Cámara de Diputados. pasado por este canal. Récord. Tuvimos la mayor participación y difusión oficial de información, de informes oficiales de los ministerios, con acceso directo de todos los legisladores nacionales y de sus equipos de trabajo. Hemos acoplado a eso desde nuestro bloque, en muchos casos, y desde el trabajo que se hace en las áreas de las comisiones, en la Secretaría de las Comisiones, informes complementarios a todos los temas que hemos debatido durante el 2020, pero sobre todo a todos los temas de la gestión nacional. En este caso hay una respuesta clara. Estamos en periodo de sesiones extraordinarias, no hubo ninguna reunión de comisión durante el mes de enero. ¿Qué va a haber? En ese caso, habrá en la medida que definan el temario de sesión, Bien. porque al estar en extraordinaria, eso es importante que la gente entienda. Al estar en extraordinaria, nuestro trabajo se limita a los temas resueltos en el temario de extraordinarias, ¿bien? Este tema no está en el temario porque no hay ninguna ley que se vaya a tratar en la Cámara de Diputados que tenga que ver con el Operativo Nacional de Vacunas. En el contexto de que pidieron una reunión formal de la comisión, a la cual no fue negada, se le dijo que sí, que en la medida de que el Congreso reinicie sus tareas, va a haber y va a existir esa reunión, y de hecho Ginés lo dijo el martes, que él no tenía ningún inconveniente en venir acá, pero en la medida de que reglamentaria, logísticamente, acá no hay empleados hoy. O sea, hay una cuestión logística, hay una cuestión de que está todo los empleos de vacaciones. Entonces, pero como entendíamos la necesidad de manejar la información, perfecto, el ministro dijo claramente, yo no tengo problema, no puedo ir allá, porque la Cámara está cerrada, porque no están los empleados, porque no se puede hacer la reunión, listo, vengan todos acá. Listo. Había un principio de acuerdo, no vamos. Había un principio de acuerdo, incluso se decía que había diputados de Juntos por el Cambio de Mendoza, de La Rioja, que iban a venir inicialmente a la reunión que estaban coordinando con Yedlin, y finalmente hubo una comunicación de la cúpula del interbloque que se dijo, a esa reunión no va Juntos por el Cambio. Eso es un poco lo que está diciendo de que dentro del mismo espacio hay como diferentes sectores. Eso es lo que pasó. Pablo Yedlin propuso la reunión, hubieron, digamos, estas cuestiones de la Cámara, entonces el ministro dijo, no tengo ningún problema, vengan todos acá. Digo, ¿cuál es el problema? ¿Que la reunión se haga acá o se haga allá o disponer de esta información que como legisladores nacionales es la que ellos demandaban y es la que nosotros necesitábamos y es la que la gente tiene que tener acceso? María. Me parece que tienen bastante revuelta ahí su orden de prioridades, ¿no? O sea, hablemos de educación. Y finalmente la cosa se largó en Ciudad de Buenos Aires con todo, se puso una fecha. ¿Cómo se lee desde el oficialismo cuando hubo una reunión, por supuesto, del presidente con los gobernadores, donde cada gobernador va a determinar, de acuerdo a su provincia, cómo va a ser Jujuy, cuándo van a empezar las clases y si estás de acuerdo con lo que hace Ciudad ahora, con el anuncio? Mira, justamente hoy en Jujuy se anunció que se empiezan las clases primarias el 17 y bien, las secundarias el 22, con un sistema mixto, en algunos casos presenciales. Calculan que 2 días a la semana presencial completo y el resto se complementa con virtual. ¿Completo que sería las 4 exactamente, las jornada simple? La jornada simple, bien. Sí, nosotros tenemos casi todo jornada simple. Bien, claro, sí tienes una deuda enorme. Todo, esa. Solamente las escuelas, algunas escuelas rurales tienen jornada completa, digamos, todo lo demás es jornada simple, salvo algunos privados que pueden llegar a tener doble. Y en ese sentido, mira, creo, como con muchas cosas de la pandemia en la cual tenemos que aprender a convivir de repente,
equilibrar el riesgo con el beneficio, ¿no? O sea, creo que los alumnos sí necesitan cierto regreso a cierta normalidad, quizás no a las clases como la teníamos prevista, pero realmente hay una necesidad social desde el punto de vista psicológico, pedagógico. Yo no voy por los contenidos, creo que los chicos más contenido, menos contenido lo van a poder recuperar o no, y en la vida creo que son otras cosas, digamos, hasta más importantes en algún momento, digamos, que el enciclopedismo, es decir, tienen que aprender esto sí o no, ¿no? Pero sí me parece como un componente social, colectivo y de vida en comunidad, digamos, que es necesario. Lo que sí creo que deben garantizar cada uno de los distritos son las mismas condiciones que les exigieron a los sectores económicos privados para abrir sus puertas. O sea, es decir, las escuelas no pueden abrirse si no tienen la suficiente cantidad de alcohol, si los profesores, maestros, administrativos, operativos tienen todo el EPP, el equipamiento de protección personal, si no tienen los elementos de limpieza, si no ponen toda la señalética y las cuestiones de distancia. O sea, me parece que también en eso el Estado tiene que ser responsable. Es decir, nosotros creemos que se pueden empezar las clases, creemos que es una necesidad, pero tiene que serlo primero por una cuestión de prevención, que se cumplan con todas las medidas que deben cumplirse por la salud de los chicos, por la salud de las familias que vuelven a sus casas, digamos, después de esto, por la salud del personal, pero también por una cuestión de igualdad de exigencia con respecto a todos los otros sectores que han tenido que invertir, adaptarse y hoy tener garantizado todos estos operativos y protocolos de control. Y Jujuy lo tiene, No, porque olvídate. usted dijo que el año pasado manejó mal la No, pandemia. olvídate, Jujuy es un desastre. Las escuelas no tienen vidrio, las escuelas de Jujuy. ¿Y qué O sea, tiene? no tienen elementos de limpieza para situaciones normales. El año pasado, cuando quisieron abrir un poco, ¿no?, mandaron un kit para escuelas que tienen, no sé, 20 y pico de aulas, salones y demás, una cajita así que tenía un bidón de lavandina, un bidón de alcohol y 3 o 4 elementos de limpieza. O sea, desde el Vamos, Jujuy, hoy, o sea, así como dicen que quieren empezar las clases el 17, las escuelas tienen yuyo hasta acá. Tenemos dengue, en esta época de lluvia, la mitad se llueven adentro, como te digo, ¿no? Las escuelas en Jujuy no están listas ni siquiera para abrir ¿Y eso el las ministerio- puertas en un escenario normal, ¿no? ¿Y De eso el normalidad. ministerio lo sabe? ¿Hay informes concretos, precisos, como para atender a esa situación tan urgente que, la verdad, que crea una cierta... pienso en un jujeño viendo y dice... El ministro Trota estuvo la semana pasada reunido ya con Gerardo claro, Morales. bueno, claramente debe saber Sí, la- muy bien. El la ministro historia. Tota se recorrió todo el nordeste argentino en Sí. una semana. Es más, creo que hoy está en Corrientes. Sí, va a recorrer todo el Hacer país la antes Río- del No, inicio de pero clases. fue una agenda extraordinaria. Estuvo en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en San Juan, en Santiago del Realmente Estero, sí. la agenda que se manejó Trota fue... Es muy bueno que los ministros vayan al interior, pero está bueno que vayan así, a hacer territorio, a conocer, digamos, la realidad, porque muchas veces el funcionario de Buenos Aires llega hasta en un acto encapsulado Correcto. en el tema que le quieren mostrar, se sube al avión y se vuelve y no sabe Exacto. lo que pasa en el interior. Pero en este caso, Trota se armó una agenda bastante realista e interesante. Sí, a ver, el Ministerio de Educación de la Nación tiene relevamientos y tiene conocimientos, pero en este caso la responsabilidad operativa y logística es de cada uno de los distritos provinciales. O sea, Trota puede decir... tiene que cumplirse con esto, pero en definitiva es como el sistema de salud pública. Claro, O sea, el claro. Ministerio de Salud puede acoplar, enviar material, enviar insumos, decir cómo deben hacerse las cosas, tomar, digamos, decisiones en el Consejo Federal de Salud, como el que se toma el Consejo Federal de Educación, pero en definitiva la responsabilidad logística y operativa es de cada uno de los distritos, ¿no? Entonces, y en Perfecto. eso vos tenés una variación donde hay distritos que están mucho mejor y hay Sí, otros que no, sí, ¿no? claro. O sea, con el tema de limpieza, con el tema de infraestructura, con el tema de conectividad, digamos, en este tema de educación es así. Y la verdad que Jujuy en eso está bastante para atrás, lamentablemente. Pero para acoplarte esto, Jujuy tiene autorizado un financiamiento de $300 millones por un crédito que pidió el gobernador hace 3 años atrás. Y no lo ejecutan. Y tienen toda La plata ya llegó. firmada.
La plata ya llegó, está. Está todo, yo no desconozco, porque en Jujuy hay un cierre total de información. Esto es lo que Juntos por el Cambio exige acá, es muy gracioso, especialmente la diputada Burgos, porque todo lo que ellos exigen acá y critican y cuestionan con transparencia de la información, acceso a la información en Jujuy, olvídense, ni los periodistas, ni los funcionarios, ni los diputados provinciales pueden acceder a información básica que necesitamos como efectores públicos, ¿no? Pero no tenemos una ley de Diputada, información pública. con esto de que en la década del 90 se transfirieron los sistemas de salud y de educación a las provincias desde la Nación, relacionándolo con la promulgación reciente del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora hay que salir del texto de la ley y llevarlo al territorio, llevarlo al llano. Ahí, ¿cómo está la provincia, sobre todo aquellos distritos más alejados por ahí de la capital, que son donde el sistema sanitario es un poco más débil, con el tema de objeción de conciencia y teniendo en cuenta que Jujuy es una provincia, digamos, celeste, o por lo menos en la mayoría, salvo usted, todos los diputados votaron en ese sentido y hay una idiosincrasia provincial o sea, en contra de esta ley. ¿Cómo se está comenzando a implementar si es que se están dando los primeros pasos? Bueno, evidentemente para nosotros es importante que esa ley se empiece a cumplir de inmediato. Hoy, igualmente, la prioridad en políticas sanitarias para Jujuy está el brote, digamos, de COVID y dengue, que para nosotros son dos temas fundamentales. Desconozco si el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy ya tiene algún operativo o tiene resoluciones y definiciones respecto a cómo va a aplicar la ley. Yo me decido tomar un tiempo de espera para que la ley la aprobamos ahora, el 31 de diciembre, para que el Ministerio de Salud de la provincia y el gobierno de Jujuy vea de qué manera va a encarar esto. De todas formas, es una ley de aplicación pública y ya está, no tiene discusión en su ejecución, ¿no? Sí, obviamente creo que hay que ver cuáles son los programas que garanticen los recursos, que nosotros tenemos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en vigencia, con lo cual dentro del marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, si el año pasado fue una de las prioridades, así como recuperar el ministerio, volver a financiar los programas, que el ex secretario de Salud Rubinstein, porque todos lo ponen como ex ministro, no, la verdad es que terminó su gestión como ex secretario y fue el que avaló de que el Ministerio de Salud de la Nación baje a ser secretaría y ahora lo vemos por todos los medios hablando de salud pública y de cómo deberían hacerse las cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Rubinstein eliminó muchos de los programas que tenían realmente un resultado efectivo, por ejemplo, federal que llegaba hasta el último rincón. El Remediar, el programa de salud sexual y reproductiva. Nosotros en Jujuy, Bien. mira, con el marco cultural que vos describís, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, hasta el año 2015, todas las mujeres tenían acceso a el control, a los métodos anticonceptivos que desearan y al seguimiento. Esa ley realmente, ese programa realmente, que está basado en una ley, funcionaba muy bien y tenía un ejercicio real. Hasta en el último puesto de salud de Catua, de Coranzulí o de Cusicusi, la mujer podía ir al puesto de salud y tener otra atención con un ginecólogo, que no es de todos los días, digamos, ahí a esas localidades van los médicos especialistas cada tanto, y poder tener su planilla de control, saber cuáles son, cuándo le toca los Papá Nicolau, y elegir el acceso al método anticonceptivo, y se le daban las pastillas, o se le colocaba el DIU, o se le daban los preservativos, y eso te digo que se daba en todo el país hasta el 2015. Después vino un proceso de deterioro, como ese programa, por ejemplo, el de HIV. Sí. El de HIV se desmanteló completo. ¿Qué hacía el de HIV? El de HIV era el abastecimiento de los preservativos de manera masiva, con campañas masivas de prevención del HIV. ¿Dieron explicaciones de por qué y lo además levantaron? a todos los enfermos de HIV, más allá de que los que tuvieran obra social, se atendían en un sector, tenían el programa nacional. Bueno, empezaron todos los enfermos de HIV que estaban contenidos, atendidos y que recibían los tratamientos a tener problemas, demoras y demás. Bien. O sea, todo por eso, la tarea del equipo de salud del gobierno nacional tuvo un desafío enorme. No solamente fue de cero rearmar un ministerio, de cero refinanciar programas, y en esto creo que tenemos que rescatar la estructura de nuestro sistema sanitario, que mal, bien, aún en una etapa de deterioro como fue la del macrismo,
cuando se inyecta, se toma decisiones, se inyectan fondos y se generan los programas, como en este caso, hoy que estamos hablando del Programa Nacional de Vacunas, la calidad de recursos humanos que tenemos es espectacular. Comparado con Latinoamérica, es extraordinario. Bien, y eso que Yedlin ya nos dio para que una nueva reforma sanitaria en los otros días nos escribió un artículo muy interesante para empezar a trabajar en una reforma sanitaria, porque lo bueno que está muy bien, pero es que todo puede ser perfectible, ¿no? Y eso es interesante que se pongan a trabajar. Sí, yo cuando rescato hablo de la estructura. Sí, me parece que el sistema sanitario argentino podría revisarse y creo que está demostrado que estaría muy bueno que toda esta experiencia COVID que hemos tenido dentro de la administración pública y de los especialistas en políticas sanitarias, poder analizar qué funcionó, qué no funcionó, cuáles son las debilidades, cuáles son los acoples que no se produjeron y de alguna forma tener toda esta experiencia tan durísima y terrible que hemos tenido que vivir, pero desde el sistema de salud pública buscar una propuesta superadora que no se transforme en un Boca River como a veces parece, sino que todos podamos aportar a ver cuál sería el mejor sistema sanitario que podemos brindar a los argentinos y argentinas. Por último, Carolina, no sé si alguna pregunta les queda, chicos. Yo tengo Anita, una para después. Sí, como quieras. Hacela ahora. ¿A Dale. favor o en contra de que se realicen las elecciones PASO? Yo firmé el proyecto junto con Yedlin para que se suspendan las pasos. Claro. Así que creería que es correcto que se suspenda. Se está moviendo otra vez el tema, ¿no es cierto, Claro, chicos? pero se había tampoco- dormido al fin de año, volvió. Tampoco está en extraordinarias, o sea que No. también haría falta un decreto como con biocombustibles o tratarlo después en marzo. Pero ya está muy encima. Sí, puede ser. La pero- razón principal, ¿cuál era, Carolina, del Mira, programa creo de que en el marco de que proyecto vamos a de estar Yedlin? en el medio del procedimiento, digamos, de vacunación. A ver, la vacuna tiene una efectividad directa e inmediata. El que se puso la vacuna empieza a generar anticuerpos y está resguardado. Ahora, la efectividad masiva demora. Y no podemos, por más que tengamos las 51 millones de dosis de vacuna, vacunar a todo el mundo de inmediato. Hay un Entonces, proyecto, el programa está llegando. Hay un a proyecto agosto. para vacunar a todos los... lo trajimos el otro día al diputado. Judith, no sé si te vas a acordar. No, de Ramón no, un diputado del oficialismo que, el sociólogo, que es profesor de la facultad. Yo me recuerdo esos datos, ¿viste? Como soy nueva en lo parlamentario, pues ya tengo un año, ya he aprendido bastante, pero hay un proyecto del oficialismo para vacunar a todos los participantes de las elecciones legislativas, más allá de paso sí, paso Bueno, ahí no. está la recomendación De de la Cámara. la Cámara Nacional Electoral. Sí, también. pero ahí entra un Es- proyecto, son 400.000 personas las que participan en el proceso eleccionario. Un montón de gente, un montón de gente. Muchísimo. No sé si ahí incorporaron la cantidad de fiscales. Porque Sí, la sí, cantidad de estaban fiscales incorporados. depende de la cantidad de listas que se Estaban presenten en cada incorporados. distrito. O sea, eso porque van a ser, las elecciones van a ser, no se van a suspender las Mirá. legislativas. Las PASO puede que sí, vamos a ver, pero elecciones va a haber en épocas de pandemia, y como decías vos, de vacunación, pero... Protocolo hay que ver cómo electoral va. tiene que haber, porque Sí. el sistema tiene que funcionar y la democracia, digamos, debe garantizarse, y lo hemos visto como en este año incluso se han hecho elecciones en otros países, y eso, digamos, las elecciones tienen que realizarse. En el caso de las PASO, como es un sistema electoral que complementa la garantía constitucional de libre elección de nuestros representantes, o sea, no pone en riesgo el sistema democrático. O sea, el sistema democrático está basado en nuestras elecciones como establece nuestro código electoral. Digo, en este caso es un sistema electoral complementario de cómo deben realizar la preselección de candidatos cada uno de los partidos políticos. A eso se refiere. Y usted lo habló, perdón, ¿no? Usted lo habló al interior del bloque del Frente de Todos, sobre todo en la provincia de No, Buenos hay Aires. distintas que por ahí posiciones, porque ahí cuesta- lo que se expresa son distintas posturas, en definitiva que, a ver, la realidad política electoral de cada uno de los distritos es diferente. Entonces, también hay una gran diferencia, y en eso sí es muy válido el debate que se da dentro de los bloques, que es, no todas yo puedo decir todo esto porque en Jujuy no hay paso provincial, Claro. en Tucumán no hay paso provincial, Claro, en gran claro. mayoría de las provincias del norte no hay paso provincial.
provincial. La verdad es que las listas se arman, cada partido las arma como quiere. Digamos, la lista de las autoridades provinciales, gobernador, vice, diputados, concejales, intendentes, se arma cada provincia con sistemas electorales distintos. Entonces, sí entiendo la posición de aquellas provincias que acoplaron su forma de elección provincial a la PASO nacional. Ahí sí se genera un problema, digamos, ¿por qué? Porque ellos tienen una ley provincial. Entonces, en el caso de que modifiquemos la ley nacional y suspendamos las PASO nacionales, ¿qué pasa con la PASO de Capital, la PASO de Provincia de Buenos Aires? Creo que Córdoba hay varios distritos que tienen PASO. ¿Y qué pasa con esas? Porque entonces sus legislaturas provinciales debieran tomar la misma decisión de suspenderla, porque si no, suspender la nacional, pero tenés que hacer la provincial. Claro, exacto. Es todo en cambio, si se suspende la nacional, en el caso de provincias como la nuestra, que no tenemos paso, no pasa nada, digamos, salteamos un paso, vamos directamente a la general. A la general. María Carolina, bueno, se me queda corto el tiempo, pues yo te iba a preguntar sobre si estás de acuerdo en una nueva ley de medios, que, bueno, ella fue diputada en periodo anterior, 2005-2009. Tengo un minutito más. Estaba recordando el paso ¿Es distinto esta diputación a aquella época? ¿Qué ves de diferente? Bueno, creo que en aquel momento hicimos leyes revolucionarias. O sea, mi mandato 2005-2009 fue asumir temas que la sociedad argentina no había revisado, ¿no? O sea, como todas las políticas de derechos humanos, la ley del 24 de marzo declarándolo feriado, la ley del banco de datos genéticos, o sea, hubieron determinadas temáticas. Pero el año pasado arrancó fuerte con aborto. No, digo que no. No, pero digo, si vos me decís. Sí. Te queda ese recuerdo de cosas grandes. Fue como un periodo de una intensidad. Tuvimos de cambios profundos. 125, la ley del medio, de cambios profundos, pero a ver, profundo en un lapso de mirar la historia argentina para atrás, ¿no? O sea, de revisar cosas fuertes. Después, bueno, también es increíble, ahora es una cosa del acceso a la información y todo esto de la digitalización. Yo me acuerdo que en aquel mandato llegaba los martes de Jujuy y tenía que sentarme en mi escritorio y tenía una pila una pila así de hojas de papel y tenía que leer, o mis secretarios lo leían, entonces tenía marcado. Y de esa manera, digamos, tenía que llegar para prepararme para entrar a las reuniones de comisión o para ir a la sesión. En cambio, ahora la verdad que te mandan todo por el teléfono. Todo. Yo he tenido este año que no sé, que mejorar, digamos, comprar la computadora, cambiar el teléfono, porque no me alcanzaba la memoria, todo te lo mandan así, y adaptarte a trabajar por WhatsApp. O sea, mi WhatsApp estalló, tengo, un estado de... porque están los grupos, ustedes saben que toda la cámara funcionó, nosotros tenemos, en las comisiones en las que estamos, generalmente hay un grupo de la comisión de WhatsApp, donde ahí pasan la información, los archivos, las notificaciones, las citaciones y demás. De alguno que hiciste. Pero aparte tenemos el grupo de cada bloque. Yo, por ejemplo, soy vicepresidente de Cultura, entonces tengo el grupo de Cultura general. El grupo de cultura de los de mi bloque. Claro. Además, un grupo de relación parlamentaria con el Ministerio de Cultura, porque a mí sí me toca tener la responsabilidad, digamos, de llevar la relación con el ministerio específico de mi trabajo, digamos, en este caso. Porque claro, antes era todo telefónico. Entonces, para un solo tema tengo 3 grupos de WhatsApp. Y así va multiplicando. Y después tenemos el grupo del bloque donde nos llega la información de todo. Y ustedes saben que acá es como que no todos los legisladores atendemos todos los temas. O sea, está ordenado de manera tal. Pero sí tiene que tener conocimiento. Porque entramos nosotros a preguntar y nos damos cuenta cuando hay una... Tal cual. Entonces, y nos llega la información de todos los temas. Y después tengo mi grupo de equipo de trabajo de acá. Que la verdad es que a mí, por ejemplo... ¿Las amigas del colegio también no te fuiste ahí? No, pobre, esa ya directamente los tengo silenciados, no entro, no. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos ha cambiado la forma nosotros de la metodología de trabajo legislativo con nuestros propios equipos? Claro. Es muy grande. Miren, ayer o antes de ayer salió la reglamentación de la ley de teletrabajo y debo asumir que yo he tenido que aprender a... Yo a veces soy medio ¿cómo se llama? Adicta al trabajo, a veces, cuando estoy así, 200%. Entonces, capaz que la 1 de la mañana y estoy leyendo, estoy estudiando, les mandaba mensaje a todos. O sea, me tuve que mentalizar
o cuando teníamos las sesiones largas. O sea, Claro. vos tenés la sesión larga, era hasta las 2, 3, 4 de la mañana, tenés que estar activo, tenés que estar pensando, bueno, para mí era, yo seguía trabajando, seguía el debate, estaba en el Zoom, pero bueno, vas atendiendo otros temas. Y por ahí a mí, el equipo de trabajo le pasaba, bueno, che, preparemos este tema, mirá lo que dice tal diputado. Diputada, son Me las pasó 3:30 con la ley del de la limón, mañana. creo, con la del limón, no sé, con una que estábamos trabajando, que yo no iba a hablar y de repente me interesó en el medio de la sesión hablar, entonces empecé, mándenme, ¿cuánto es la producción de limón de Jujuy? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y cuando me di cuenta eran las 12 de la noche, ninguno me contestaba, digo, ¿por qué no me contesta nadie? Diputada. Y claro, A ver. pero así, la verdad que no. Se entiende. Ojo, mi equipo de trabajo es fenomenal, la verdad que tienen una paciencia bárbara y hay Bien. una capacidad Les técnica mandamos un cariño. y de trabajo enorme. Les agradezco la paciencia y el compromiso. A todos los trabajadores de la Cámara de Diputados. Acá hay un enorme y valiosísimo recurso humano de especialistas en Seguro. lo que se les ocurra. Hay especialistas Qué acá en bueno la eso. Cámara, en las comisiones. Yo siempre valoro eso porque es forma, digamos, de que se Algún día los consolida. podemos entrevistar, ¿no? De verdad, les digo. Buena idea. Es una buena idea. Gracias, María Carolina. Ya me voy, me están apurando con el tiempo y ya voy a tener tiempo a preguntarte si se necesita una nueva ley de medios, porque ella fue una hagamos un gran... programa especial, hagamos Sí, un debate. pero claro que sí. Buena idea también. No, Dipu que me habla divino. Gracias, María Carolina. Ha sido un Muchas placer. gracias Muchas a gracias. ustedes, un gusto. Un abrazo a la provincia, por supuesto. Para matizar y para saber la opinión de otros diputados acerca de los temas que estamos tocando, bueno, aquí está la diputada Ana Jul, que UCR Mendoza, claro, ha opinado acerca del regreso a clases temprano también, igual que Jujuy, igual que Ciudad. Mira. Bueno, esto se está trabajando intensamente. La intención del gobernador es a mediados de febrero empezar ya con los chicos que quedaron desconectados digamos, del ciclo escolar. En la Argentina hay más de 1,5 millones de niñas, niños y adolescentes, cifra que ha dado la UNICEF, que han perdido todo contacto con la escolaridad. Esto es una tragedia. Sí. Vamos a tener que trabajar muchísimo. Por suerte en Mendoza hay un sistema digitalizado que hace un seguimiento casi personalizado de cada niño y niña. Se tiene identificado qué niños no concurrieron y de esa manera van a ser los primeros en ir a buscar, y por supuesto hay que acondicionar los establecimientos, las medidas de seguridad que necesiten, de limpieza, de espacios, de acuerdo también cómo esté epidemiológicamente cada lugar, será también la mayor cantidad de niños que puedan ir, pero nosotros desde agosto, en el año pasado en el Congreso, que veíamos esta tragedia que estaba pasando, porque no es solamente ir a aprender, es sociabilizarte, es todo lo que significa para esos niños, niñas, el aumento de abuso que ha habido, porque un lugar donde se descubre el abuso en los niños y las niñas es en la escuela y donde se denuncia. Eso ha aumentado terriblemente. La cantidad de niños con depresión, la cantidad de niños que salen y no quieren o han perdido ese contacto con sus amiguitos, sus amiguitas. La verdad que es terrible. Siempre dijimos lo último que había que cerrar eran las escuelas, lo primero que hay que abrir son las escuelas, y en eso me parece que el gobierno está trabajando de Mendoza fuertemente. El ministro anunció que en el presupuesto votamos una cantidad de dinero importante para justamente refaccionar, porque sabemos que los edificios escolares tienen muchísimos problemas a lo largo y ancho de nuestro país. Ojalá ese dinero empiece a llegar, ya debería estar llegando a las provincias para que en marzo los chicos puedan empezar, la mayoría en todas las provincias. Claro, en este paseo que hacemos por el país todas las tardes es interesante saber cómo un mismo tema, de hecho la pandemia y todos los temas de verdad, es un país federal y en verdad cada provincia tiene su propia decisión en sus jurisdicciones, y esta cuestión de las clases, claro, y se nota, y recién decía Analía, las jurisdicciones de la oposición, donde hay un peso específico, van apurando la cuestión. Ciudad salió, empezamos mediados de febrero, cuando hay muchas provincias que están diciendo, no, momento, hay que preparar un montón de cosas. Vamos a ver, ¿no?, cómo sigue esto. Claro, pero acompañan Claro. el discurso opositor con una Claro. estrategia y primero ponen como ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Yo siempre digo, porque cuando se habla de
se volvió a la presencialidad, que es lo que se decía a fin del año pasado en la ciudad de Buenos Aires, no era una presencialidad completa, No. era una presencialidad muy Era acotada, una vez por un par de horas semana. por una vez por semana, Tal un par de horas por cual, tal semana. cual, pero era. No era obligatorio y fueron un par de semanas. Digo porque... Y fueron dos, yo lo viví. Claro, lo vivimos realmente, todos. sí, fueron 2 semanas. Sí, ¿Qué grado tenés vos? Yo tengo segundo y tercero. Ahora Chicos claro, chiquitos, los dos Leito. seguidos y fueron un martes al mediodía. 2 Sufrieron horas. bastante el calor porque estaban en el patio. Pero estaban contentos. Uno dijo que Uno no más quería o ir menos. más y el otro dijo que sí. ¿Qué tal, diputada Blanca Osuna? Vamos a hablar con alguien que sabe y mucho de educación y que siempre ahí le estamos preguntando el detalle. Hola Blanca, ¿cómo va, diputada? Un placer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿y Entre Ríos cuándo empieza? ¿Ya hablaron de la cuestión públicamente? ¿La provincia? ¿Ya lo saben las familias? El gobernador ha planteado y el responsable de educación de la provincia han planteado el 1 de marzo. Ajá. Pero en verdad lo que sí estamos viendo, y la verdad que yo estoy siguiendo muy de cerca la recorrida que el ministro de Educación, Nicolás Trota, está haciendo en distintas provincias del país, en este intercambio que va teniendo con los gobernadores de cada distrito y con los equipos de educación. Lo que se va relevando y se va mostrando es, por un lado, una fuerte voluntad de volver a las clases presenciales en el marco de una situación, la verdad, excepcional por distintas razones, no solo porque hay un factor adicional que es la pandemia y su evolución, que hay que seguir muy de cerca, sino a su vez porque hay elementos que hay que acondicionar, hay factores que también hay que tener en cuenta para poder tener a todos los chicos y chicas de clases. Esto es imposible pensar en grados numerosos, estoy hablando de 25 a 30 alumnos, que puedan agruparse en una sala tradicional con un docente. Entonces, ese armado, ese diseño de la vuelta a clases todavía en muchos distritos está trabajándose, que me parece que tiene lógica esto, estamos en enero y creo que evidentemente todos con expectativa, porque la voluntad existe de que la escuela sea la referencia clara, nítida del lugar de aprender de chicos y chicas argentinos. ¿No debería reunirse la comisión ya, diputada? ¿La va a llamar en cualquier momento? Entendemos que hay una cuestión de protocolos hoy por hoy, que ya está firmado por todos los bloques menos Juntos por el Cambio. ¿Cómo será eso? La comisión, en realidad estamos en estos momentos en periodo de sesiones extraordinarias, de modo que las convocatorias de comisiones están vinculados a los normas temas, tiene razón. que en el Estado y en el decreto que el presidente ha enviado al Congreso justifiquen una reunión. De todos modos, estamos en contacto permanente, los legisladores y cada cual siguiendo, porque en esa recorrida que el ministro está haciendo, los legisladores participan según el distrito, ya ha estado en el NOA, ha estado en las provincias de Cuyo, en estos días hace Patagonia, y sé que la semana que viene va a estar en el NEA y finalmente la región centro. Yo creo que de todos modos vamos a seguir muy de cerca las condiciones. Me parece que la inversión que cada provincia debe hacer para condicionar efectiva y realmente, ¿no?, los ámbitos para que los chicos y chicas puedan educarse es todo un desafío, y al mismo tiempo me parece que la situación interpela a todos los responsables en materia de educación y fundamentalmente al Estado, porque hay una serie de ajustes
que la realidad nos exige, no únicamente en materia de infraestructura, sino en materia de conectividad, en materia del estado y seguimiento de los chicos, en materia de qué cosas y qué temas y qué enfoques en una etapa tan excepcional la escuela tiene que brindar para que efectivamente ese lugar de aprender sea realmente provechoso. Bien, chicos. En la provincia de Entre Ríos, diputada Analía Argento la saluda. ¿Cómo está la situación de las escuelas? Recién nos decía la diputada Moisés que bueno, que en Jujuy falta de todo para reiniciar las clases. Hay, en principio, a ver, en materia de infraestructura creo que nunca se está totalmente a punto. En primer lugar, porque hay un desafío que nos plantea la pandemia que tiene que ver con las áreas sanitarias de cada uno de los establecimientos escolares, que son zonas, yo diría, no desatendidas, pero que nunca están en un punto, en un 10 para contener a los chicos. Es complejo. Sobre todo estoy hablando y estoy pensando en escuelas que tienen un número de alumnos y alumnas importante, porque en realidad cuando hablamos de educación estamos hablando de escuelas con baja matrícula por razones de ubicación en zonas rurales, en poblaciones más limitadas, pero los grandes establecimientos requieren siempre, y sobre todo en materia de su antigüedad, de mantenimiento, o sea, si uno se plantea, está todo en un punto de excelencia, yo diría no, hay que seguir invirtiendo en educación. Lo que sí me parece importante es que en el presupuesto que nosotros aprobamos este año en materia educativa se retoma el cumplimiento de las leyes fundantes de la educación, que son importantes y que comprometen al Estado Nacional y a los estados provinciales en una proporción de su inversión que se había dejado de invertir. Eso me parece que es clave, y además hay otro aspecto que en materia presupuestaria este presupuesto 2021 incluye, y que tiene que ver con la inversión en conectividad. Así se llama un capítulo del presupuesto 2021. Presupuesto que los legisladores de Juntos por el Cambio no votaron, y que a mí me llama mucho la atención, porque en realidad ellos son responsables de haber incumplido con las leyes que hasta el 2015 efectivamente en la Argentina fue señera su aplicación al invertir una proporción del 6.1% del Producto Bruto Interno. Así que creo que está garantizado que la inversión sea necesaria y sea además importante, y la verdad que va a haber que sostenerla de manera, yo diría, regular en el tiempo, para poder llegar a puntos, digamos, que nos conformen a todos en materia de lo que es infraestructura y conectividad, que sería el otro aspecto que se ha instalado como crucial en buena hora en esta etapa. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Te hago una consulta sobre la posibilidad de que haya sesión la semana que viene, y uno de los temas sería el de biocombustibles. Entre Ríos es una de las 10 provincias en las que hay plantas y hay diferentes posiciones según la materia prima de la que se va a obtener el biocombustible, y también está por otro lado las provincias o los sectores que tienen que ver con la energía petrolera, digamos. ¿Usted qué posición tiene sobre el tema y qué debate se está dando hacia adentro del bloque, o qué debate ve en el Parlamento para que se pueda avanzar sobre este tema? Por un lado, en la Comisión de Labor Parlamentaria quedó respaldada la modalidad para darle continuidad a las sesiones. Primera cuestión, de modo que estamos en condiciones de tener una sesión que, entre otras cosas, pueda, o entre otros temas de agenda y orden del día, pueda tener y otros temas. En ese caso, y si hay voluntad, que creo que sí,
va a haber una convocatoria a las comisiones a las que ha estado girado este proyecto, que es la Comisión de Energía y la de Presupuesto y Hacienda, de modo que ahí vamos a poder efectivamente analizar este tema en particular. Digo, este tema y otros que necesitan el respaldo de la comisión o de las comisiones para poder ser incluidos en un orden del día. Claro, bueno, todavía no se sabe porque no se ha mandado entonces el decreto. Sí hay decreto de una veintena de temas en los cuales ya pudimos observar y nos han adelantado que la cuestión monotributo va a ser importante, va a ser a tratar, la otra incentivo a la obra privada y alguna otra cuestión también, diputada, en su punto de vista, créditos también, créditos el tema suba. de la deuda. El tema de la deuda, exactamente. ¿Cuáles de todos estos temas? Educación ambiental también, Ajá. educación ambiental, que es un tema que nos quedó pendiente, también el financiamiento para ciencia y tecnología. Hay varios temas que están ahí a la espera de que efectivamente puedan ser incorporados. En algunos casos hay ya dictamen de comisiones, en caso educación ambiental, claro, o el de ciencia y tecnología, y en otros casos, como usted refería, no tienen dictamen y monotributo. Y el tema de energía, requerirán que se convoque a las comisiones. Vi que retuiteó a Narda Lépez, conocida cocinera periodista, que hablaba de ciertas presiones por la ley de etiquetado, presiones de algunas empresas a ONGs para que se expresen en contra de esta ley. Por supuesto, claro, teniendo en cuenta los intereses, ¿no?, que representarían, a cambio de que si no se expresan en contra de esta ley, no les donan más alimentos, lo que es una porquería desde todo punto de vista, ¿no? Lo más suave que me sale. ¿Qué pasa con un diputado cuando recibe ese tipo de cuestiones o escucha o alguien, o retuitea de hecho a alguien popular, como en el caso de Narda, sobre un tema que se está a punto de tratar? También está incorporado en el temario. Yo espero que efectivamente se trate. De hecho, en las sesiones ordinarias tuvimos a punto de poder incorporarlo a un temario, ya a un orden del día que estaba en curso ya en una sesión, y quedó frustrado. Yo espero que efectivamente en eso podamos avanzar. Hay una posición tomada por parte de nuestro bloque y yo espero que efectivamente no únicamente por una cuestión de bloque, sino simplemente porque estamos hablando de salud pública y estamos hablando de la alimentación y de un avance que en esta materia, la verdad que países en este tema avanzado han ido desarrollando y sosteniendo, y lamentablemente, bueno, nosotros todavía estamos a mitad de camino. En el supuesto de que efectivamente, y si bien yo no he recibido ninguna denuncia formal, pero sí informalmente comentarios, además de ese tuit de Narda que yo acompañé, pero sí recibí informalmente en esa misma línea, bueno, advertencias de que había que resistirse a esta norma bajo riesgo de no recibir o no ser beneficiario de donaciones, y creo que eso es grave, y por eso, si bien la verdad que no, les repito, no recibí una denuncia formal, creo que hay que tener ese alerta, porque por alguna razón, este proyecto, que bien podría ser tratado cuando se tratan intereses que tienen que ver con una puja en materia de beneficios a mayorías y rentabilidad a empresas, es el Estado el que debe efectivamente equilibrar esa balanza y fallar a favor
en este caso mediante una norma, del bien común. Y me parece que en eso, no solamente en esta norma, en muchas normas eso sucede, y es por esa razón que creo que hay que tener una alerta, y por supuesto mi posición es a favor de que efectivamente esa norma se apruebe. Perfecto. Tenemos vacunas que se están ya, que están viniendo, esta cantidad por millones, como decía recién nuestra diputada que hoy llegó, Carolina Moisés, aquí al piso. La esperamos, Blanca, cuando pueda venir. Estamos ya recibiendo diputados y diputadas aquí en el piso. Nos decía que sí, están esperando que lleguen esa nueva partida. ¿Cómo está la provincia con la vacunación? ¿Y cuál es el próximo grupo al que van a vacunar? ¿Serán los docentes? Obviamente una segunda dosis para los que ya la tienen. ¿Cómo es el cronograma allí? En realidad hay un esquema que han suscrito, que ha planteado el Ministerio de Salud de la Nación en esa materia, y al que suscriben la mayoría de las provincias en el marco del Consejo Federal de Salud, y que plantea en primera instancia a quienes son los efectores de salud, que es el desarrollo que ahora se está haciendo primordialmente. Después vienen los mayores de 70 años. Sí. Y estamos hablando después, creo que son los efectores públicos de áreas específicas. Están los docentes en ese grupo, pero también hay personal del servicio penitenciario y de algunas áreas del Estado que están en vínculo y en atención con personas mayores. En fin, hay un esquema previsto. Yo creo que es importante que ese esquema permanentemente sea la referencia. El Ministerio de Educación va a tener una reunión justamente por el tema de la vacunación de los docentes, de modo que los ajustes que se haga, el esquema inicial que la Argentina se acordó, creo que van a ser parte de una evaluación permanente en beneficio de todos y todas. Creo que en eso, pero celebro que el ingreso de nuevas vacunas realmente respalde una política sanitaria que con muchísima responsabilidad y seriedad nuestro gobierno está sosteniendo. Muy bien. Gracias, diputada, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Que Buenas sigas tardes. muy bien, Blanca. Bueno, pausa. Sí, que ya pasó tiempo. Pasa que se nos desbarajustó un poco las cuestiones de tiempos, pero estamos muy bien. Y si estás del otro lado, mejor. Así que seguí enterándote de toda la información parlamentaria acá en DTV después de la pausa. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación.
Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Hay montones de temas que tienen que ver con la importancia de seguir haciendo funcionar el Estado. Así que creo que para mí el día 27 va a ser, o la semana que viene, va a ser impostergable la concreción de una sesión. El tema de la justicia siempre hay algo por hacer. No es un tema menor, no, es un tema que atañe a todos los distritos, a todas las provincias de nuestro país. No es solamente Comodoro Pi. Estamos haciendo fuerza para tratar de empujar y de incorporar en el temario un proyecto de ley de alivio fiscal. En realidad es una compensación, es un bono fiscal para poder compensar el sobrecosto laboral que tiene la región Patagonia, de las regiones más afectadas en este último tiempo. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Estamos en sesiones extraordinarias, claro. Bueno, todavía no tuvimos ninguna. Esperemos tenerla pronto, la semana que viene, porque entre que sigue el protocolo, que no sigue, vamos a hablar correctamente y concretamente, tema ya que después va a tratar Leo, pero en líneas generales tenemos un protocolo de funcionamiento. No está nada vencido ya porque se ha firmado. Dame el título nada más. No, está firmado el acta con fecha del 28 de diciembre, se extiende hasta el 12 de febrero, que son los días hábiles. Perfecto. Y ahí hay que ver qué pasa después hasta el 28 de febrero, pero está para trabajar. Pero Juntos por el Cambio no lo firmó. Pero van a participar de la sesión, que tiene distintos temas, que podrían llegar a tener unos cuantos temas. Uno de ellos es un incentivo a la construcción privada, Analia. Sí, vos decías hace un ratito, Karin, que en el presupuesto nacional se establecieron una serie de obras en todo el país para la mejora de la vida en general y además como una inyección a la economía argentina. Ya lo había prometido Alberto Fernández en campaña. Él había dicho que la obra pública iba a ser uno de los ejes, la columna vertebral de ese proyecto que él dijo, que él denominó poner a la Argentina de pie. De hecho, por ejemplo, el ministro Gabriel Catto Podis, que es el ministro de Obra Pública, era el más visitado cuando recién arrancó. Es cierto. Iban los intendentes, los gobernadores, pasaban. Vos veías que salían de Casa Rosada y se cruzaban porque él tiene
tiene oficina, despacho en el Ministerio en el edificio del Ministerio de Economía. Bueno, todo se tuvo que reacomodar, porque en un primer momento, por ejemplo, ese ministerio se abocó a la refacción de hospitales, a terminar algunos hospitales que no estaban terminados y también a los hospitales que se llamaron de campaña. Bien. Bueno, para este año que decíamos pospandemia, bueno, eso de que es pospandemia está por verse todavía. Claro, todavía. No. Entonces, por un lado sí está este paquete que incluye el presupuesto nacional de obra pública en todo el país. Por eso algunos gobernadores, como decíamos recién, como Gerardo Morales, acompañó el presupuesto nacional porque hay mucha obra pública para su provincia. La obra pública derrama porque es empleo, porque hay muchos insumos que se utilizan como el cemento, la madera, la reactivación en torno a la obra pública es muy grande. Pero entonces ahora también hay un proyecto de ley que ideó el Ministerio de Economía de Martín Guzmán que busca al mismo tiempo fomentar la obra privada y además ayudar a ese argentino que por ahí tiene un poquito de plata y que no puede comprar dólares y que no puede irse de vacaciones, tiene un poquito de ahorro que no lo blanqueó, ayudarlo para que lo ponga en la construcción privada. Que no lo blanqueó sin que... Bueno, este incluye una especie de blanqueo. Bueno. Tenés $50.000 abajo del colchón, para decirlo. Sí, eso te iba a preguntar. ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, tenés $50.000 que podrías arrancar con una refacción importante, una ampliación de vivienda o arrancar la construcción de una vivienda, una segunda vivienda, una casa de veraneo y demás. Seguro. ¿No lo tenés blanqueado? Sería una manera de blanquearlo, lo pones en el circuito de la obra, pero privada. Tenemos algunas placas para contar cómo sería, cuáles serían los beneficios. A ver si necesito los anteojos. Es uno de los proyectos que se trataría en las primeras sesiones, quizás en la primera, porque serían de consenso, ¿no? Incentivo a la construcción privada. El proyecto incluye, apunta a obras nuevas a partir de la sanción de la ley o que estén, que hayan arrancado pero que no hayan avanzado más del 50%. ¿No? O sea, si vos ya estás por terminar la obra, no podés acceder a los beneficios de esta ley. Se exime del impuesto sobre bienes personales sobre obras nuevas realizadas por el lapso de 2 años. ¿Sí? Porque por ahí vos tenés una casa, tenés un auto, agregás esta vivienda y me decís, no, voy a pasar a pagar bienes personales. Bueno, se exime para obras nuevas por 2 años. Y también a cuenta, bienes personales a cuenta por el 1% de la inversión. ¿Sí? Digo, para tener en cuenta, estos son algunos de los beneficios, pero también va a contener beneficios para ganancias. Este proyecto de incentivo a la construcción, que repito, vamos a ver ahora en una segunda placa cómo se amplía. Repito, es una idea del ministro Martín Guzmán que en su momento lo anunció como, bueno, una de las leyes más importantes para recuperar la economía después de un año de pandemia. Impuestos sobre el valor de la tenencia del 5 al 25%, deberán depositarse en una cuenta especial abierta a nombre del titular y quienes lo hagan quedan liberados de toda acción legal y administrativa y eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar. Esto digo, por eso digo que es una especie de blanqueo esto, ¿no? Para aquellos que tienen... yo digo que apunta un poco a la clase media o un poquito más, ese que tiene capacidad de ahorro. Porque hay mucha gente que, recordemos, van a decir, pero Analía, en pandemia no tuvimos capacidad de ahorro, perdimos empleo y demás. Por eso este es un proyecto para cuestiones de dinero, de herencias, de negocios que llegan. Hay muchas formas de que esta ley les pueda llegar a un gran número de personas también, y no todos son aquellos que tienen la plata que no declarada, que uno se enoja con ese tema porque uno declara todo. Que dejó de viajar, ponele, entonces juntó esa plata porque del turismo que perdió mucha plata se derivó mucha plata a pequeñas obras, pero bueno, hay diferentes volúmenes. Seguro, admitamos que hay una gran parte de la economía argentina que es informal. No le digo negro porque a algunos no les gusta hablar de colores por distintas cuestiones, pero hay mucha informalidad en la República Argentina. Admitámoslo, digo, hay mucha gente que va a comprar algo y le dicen en efectivo
O sea, esto para 10% refacciones. menos. Es refacciones, ampliaciones y construcción desde cero, pero tiene que ser una obra importante que alcance, para que ese monto, para que te veas beneficiado, tiene que ser una obra, por ejemplo, que recién arranque, que estés iniciando o que, no sé, arrancaste a hacerte una casa de fin de semana y la obra está al 50% o menos del 50%. No tiene que ser que vos la estás terminando, no. Porque lo importante es que genere empleo. Bien. Que genere empleo, que tomes mano de obra. Que compres, que vayas a un corralón y compres una cantidad importante de bolsas de cemento, madera, pintura y demás. Por eso, se habla no de una pequeñita, voy a pintar mi casa, no. Pero bueno, habría que ver después igual en el avance de la ley, la reglamentación, porque este proyecto de ley lo que tiene es que fue elaborado en el Ministerio de Economía, enviado a la Cámara de Diputados de la Nación, pero diputados es Cámara de Origen. Con lo cual es más fácil, recién hablábamos de biocombustibles, que viene con media sanción. Siendo Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, se le puede hacer modificaciones, mejoras y demás. Así que, bueno, y también para ganancias, también hay beneficios para ganancias en esta ley. Veremos entonces, porque es una de las que ya el diputado Casareto, que estuvo los otros días por acá, nos anunció, todavía el anuncio oficial y formal no lo pueden hacer porque eso, ustedes me corregirán, tiene que ser en labor, en donde se determinan los temas a tratar allí. O puede saberse antes la lista de temas concreta a tratarse en la próxima sesión. Como son extraordinarias y convoca el Poder Ejecutivo, podría convocar el presidente de la Cámara de Diputados y tiene que convocar con el temario. Perfecto. ¿Qué tal, diputada María Rosa Martínez? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, María Rosa? Muy bien. ¿Cómo anda muy bien. ¿Cómo anda la ciudad? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa? Yo vivo en Adrogué, en Almirante Brown, en el Paseo Almirante Brown en Adrogué. Está muy bien. Bien, muy bien, con bastante calor. Es un distrito de 650.000 habitantes, con barrios populares, con un parque industrial importante. Ya lo creo. Estamos bien. Bueno. Pero, por supuesto, la pandemia ha generado bastante desocupación en nuestro distrito y estamos trabajando fuertemente con la cuestión de incentivar la inscripción para los turnos de vacunación. Bien eso. Hablemos de ese tema, porque no he tocado tema vacunación en provincia de Buenos Aires y bueno, ya he tenido, como yo vivo en provincia de Buenos Aires, también he tenido muchas preguntas, el WhatsApp también se activa con estas cosas y bueno, ya que estás, hablemos de eso. Contanos, María Rosa. Hace unos días el ministro de Salud y el viceministro de Salud de la provincia hicieron una convocatoria a sindicatos, a centrales de trabajadores y participamos también los diputados que formamos parte de la Comisión de Legislación Laboral de la provincia, de la Nación, y nos manifestó su esperanzador mensaje vinculado al tema de la vacunación y la adhesión. Ya hay más de 1 millón de bonaerenses que están inscriptos pidiendo turnos y que esto hay que incrementarlo porque serían alrededor de 12 millones de bonaerenses los que deberían acceder a la vacuna. Por supuesto, la vacuna es voluntaria, así que hemos desarrollado en mi distrito, el intendente y las organizaciones sociales y políticas están desarrollando una campaña de acceso al pedido de turnos a través de Internet en instituciones barriales, en escuelas, en centros de salud. Es muy importante para que se inscriban, pero además habilitar esto, porque por ahí los adultos mayores no manejan Internet o no tienen conectividad en su domicilio. Bueno, pueden acceder a los centros de salud, hay horarios de atención, inclusive en las sedes ANSES y PAMI, para que se puedan hacer estos turnos y la vacunación sea organizada, ordenada. Pero ahora, María Rosa, ¿por qué no se hizo una campaña más general, no sé, en la tele o de gráfica? Porque entiendo ahora que estás diciendo que va bajando más puntualmente y tendrá su razón de ser una campaña de estas características, porque la gente como todavía no sabe en dónde me anoto, cómo me anoto y cuándo, si me anoto, cuándo me van a llamar, porque empieza la ansiedad, ¿viste? Ahora, una vez que estás anotado.
vos, Caro, entendés la posta con esto. Yo creo que la campaña tiene que ver con la llegada de más vacunas. La prioridad ha sido el sector salud, seguramente los mayores de 70, los docentes, las docentes, y de esa manera se irá escalonando. Es muy sencillo, en la provincia de Buenos Aires hay una página, hay una inscripción y hay una respuesta por correo electrónico diciendo que uno ya está inscrito y cuáles son y que se irá informando el tema turnos. Pero ya se habilitaron 125 o un poco más de lugares de vacunación para el personal de salud y se está previendo que las escuelas también sean centros de vacunación. Se está armando toda una logística con voluntarios, vacunadores, que yo creo que va a ser muy importante y muy valiosa, pero esto que vos decías de las ansiedades tal vez ha sido lo que no ha generado una campaña masiva en los medios, que seguramente se pondrá en marcha a partir de que lleguen más vacunas. Correcto. Diputada Analía Argento la saluda. Hay diputados que... Hola, Analía. ¿Cómo le va? Hay diputados que piden que entren los diputados en las prioridades para la vacunación para poder sesionar en forma presencial, por ejemplo, o para que puedan viajar o participar en forma presencial aquellos que tienen que tomar más recaudos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Conoce algún colega que se haya vacunado? Yo creo que la prioridad, sin ninguna duda, es el personal de salud, el personal esencial. En el mismo marco pensarían ustedes, que son comunicadores, periodistas, trabajadores de la Cámara, que han estado todo el tiempo informándonos, el personal de seguridad. Y me parece muy importante la vacunación de los docentes, porque estamos dándole prioridad a la posibilidad de la presencialidad de los chicos, que es una vocación de nuestro presidente y de todos nosotros, porque sin duda la presencialidad, sobre todo antes de los 17, 18 años, es muy importante para la sociabilidad, para el aprendizaje. Así que creo que en ese marco habría que ver cuáles... nosotros hemos podido funcionar con protocolo, con distanciamiento. Las dos últimas sesiones que tuvimos fueron mayoritariamente presenciales. Tal vez puede ser como un señalamiento de voluntad de vacunación, pero me parece que sobre ese tema hay más discurso que realidad. La gente quiere vacunarse, quiere estar tranquila, quiere ver si podemos salir adelante de esta pandemia, y eso, para mí no hay duda sobre eso. O sea que yo no pondría prioridades que por supuesto fue muy importante hoy que se vacune nuestro presidente y en el Hospital Posadas, y también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud Ollán, pero creo que sobre todo como efecto demostrativo y además por las responsabilidades públicas que tienen. En el caso de los y las diputadas tenemos responsabilidades muy importantes a la par de otros funcionarios públicos que desarrollan una actividad en el Ejecutivo, por ejemplo. Bien. Creo que la vacuna va a llegar, va a ir llegando. Diputada, de cara al trabajo legislativo, la semana que viene habría una sesión. ¿Ustedes qué información están manejando dentro del bloque y qué temario y qué opinión tiene de esta decisión de Juntos por el Cambio de no firmar el protocolo si no se les especifica un temario? Bueno, yo creo que Juntos por el Cambio con el tema del protocolo tiene un problema. Qué sé yo, en senadores no tuvo problema en sostener la virtualidad hasta marzo. En diputados tuvimos muchas tensiones, e inclusive en la última sesión, donde tratábamos algunos temas importantes, hasta último momento no sabiendo si llegaban al recinto o no. Creo que, por supuesto, va a haber un temario previo a la sesión, esto ocurre siempre, hay un trabajo, labor, y hay una vocación de sesionar de parte de nuestro bloque. Finalmente me parece que van a acceder a estar en la sesión, aunque siempre el tema del protocolo es un conflicto para Juntos por el Cambio. Creo que es más que nada una tensión que se quiere generar. No lo justifico. Tenemos protocolo de funcionamiento, ya lo hemos hecho, la verdad que no
no lo justifico. Ha entrado un proyecto de tu autoría, María Rosa, en los últimos días, tiene que ver con la ocupación de tierras fiscales para ser trabajadas, para desarrollar actividades agropecuarias. Contanos un poco más, por favor. Bueno, mira, este proyecto es un proyecto que tiene mucho antecedente en nuestro país. Fue una iniciativa del gobierno provincial en la época del 73. Tuvo después otros intentos de llevar hacia adelante y de hecho nuestro presidente ha dicho que una de las formas de garantizar la alimentación saludable, el trabajo y la producción es otorgar tierras ociosas. La verdad que se presentó medio antes de las palabras del presidente, pero sabiendo que hay una vocación en ese sentido. La idea es que un relevamiento nacional de tierras nos lleve a priorizar primero a los productores que no tienen tierras, después a todas aquellas personas que quieran afianzarse en el campo y generar una producción en parcelas de no más de 150 hectáreas y con el incentivo de que se generen cooperativas de trabajo y que estas cooperativas tengan, por un lado, la producción, por el otro lado, el transporte, por el otro lado, la posibilidad de industrialización en origen, porque mucha de la producción alimentaria tiene altos costos vinculados al transporte. Así que estamos trabajando fuertemente junto con otros 2 o 3 proyectos para unificar. Esto lo empezamos a hacer el año pasado, antes de llegar a diciembre, y estamos pensando que en marzo, cuando iniciemos este año de sesiones ordinarias, va a ser uno de los proyectos que encaminemos con fuerza. Genera trabajo, genera producción, soberanía alimentaria, posibilidad de industrialización y de circuitos realmente que sustenten la posibilidad de crecimiento. Y también creemos que ahí tiene que haber conectividad, camino, obra pública, como ustedes decían al arranque. Claro. Toda esa movilidad económica que necesitamos para volver a ponernos de pie. Ahora, María Rosa, es interesante, se me cruza, no me acuerdo dónde la escuché, uno la vivo escuchando, que vayan a tener, es una forma despectiva y horrible de cierto sector de la sociedad de referirse a personas en situación de vulnerabilidad, que no vengan a la ciudad, que vayan al campo, que les sobra tierra, como si fuera tan sencillo, pero yo creo que lo hemos escuchado más de una vez. Con este proyecto realmente va a ser una gran oportunidad poder ir a las provincias. Tierras fiscales, yo entiendo que acabas de decir que se tiene que hacer un relevamiento, pero aproximadamente, más o menos, ¿por qué llega a vos esta idea de presentarlo? Son muchísimos los diputados que acompañan y varios proyectos que se están también juntando al tuyo, que ya venían trabajándose. Eso, ¿cuántas hectáreas? Un volumen muy importante de tierras, de alrededor de 10 o 12 millones de hectáreas. Dios y mío. la verdad que si incluimos bosque nativo estaríamos en este volumen de tierras. Y el Las del bosque costado nativo, de la ruta, perdón que interrumpa también, ¿cómo se llaman esas? Claro. Claro, entre la banquina y el campo, ¿no? Esa franja. En algunos lugares hay algo. La que recorre la Pampa, montado. esa, para ir a su provincia. Nos habla Analía, por eso dice que sabe bien. Decías, María Rosa, perdón. No, que en algunos lugares, sobre todo en los lugares donde hay más producción de soja o de maíz o de trigo, de la provincia de Buenos Aires, están sembradas las banquinas. Inclusive, yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Rojas, y muchos intendentes de sus gestiones, cuando no han podido colaborar con organizaciones sociales o con instituciones, cedían un tramo de banquina para que se sembrara. También existen tierras vinculadas al ferrocarril. Muchas de esas tierras, cuando la tierra es muy fértil, están sembradas por los mismos que son los propietarios o arrendatarios de grandes pools de siembra, sin ningún pago de alquiler, ni mucho menos. Nosotros hablamos de comodatos extensos, comodatos de por vida heredables, mientras se sostenga la finalidad productiva. Y esto que vos decías al arranque, no es que la gente de los sectores populares se vaya al campo, es desarrollar nuestro país de manera inteligente.
ocupando el territorio, generando productividad. Porque pero después hay que darle generando... la conectividad, claro, hay que darle transporte, hay que darle la facilidad para llegar o la industrialización de ese producto. Porque está muy bien que siempre y después, claro, No, y se mueve todo el pueblo ahí. Y diputada, yo recuerdo con el programa Pro Huerta del INTA, que muchas veces decían, porque claro, uno es fácil desde cierto lugar decir vayan al campo, cultiven, si en este país plantás una semilla y nace. Pero por ejemplo, hay que enseñar a cultivar. Hay lugares donde no hay riego. Complejo. Hay lugares donde, digo, no es lo mismo plantar, no sé, maíz que rabanito, no es que plantás y sale mágicamente. No. Hay gente que no tiene para cocinar. Digo, en la provincia de Buenos Aires ni que hablar, y en muchas provincias del país. Entonces, o que no tiene la educación para saber cómo hacerlo, ¿no? Digo, si a cualquiera de nosotros nos sueltan en el campo, yo le digo a mis hijas, te suelto en el campo y te asustás con una hormiga. Digo, no es tan fácil. No, claro que no. Por eso el proyecto de ley está contemplando estas cuestiones, ¿no? El proyecto de ley es un proyecto, yo diría, sumamente ambicioso, que habla de formación, de equipamiento, de investigación. Nosotros estamos pensando en incentivar también el asentamiento de profesionales jóvenes, de investigadores del CONICET, del INTI, del INTA, por supuesto, pero pensando en que el desarrollo estratégico de nuestro país tiene que ver con repoblamiento. Nosotros estamos realmente organizados de manera muy... Y descentralización. Claro, de manera muy concentrada. El presidente propuso las capitales alternas. Empezó esta semana por Chilecito y nosotros lo votamos en el Congreso. Creo que hay medidas, muchas medidas, que tienen que ver con ir incentivando no la exclusión y la marginación, sino al contrario, el desarrollo, el crecimiento y la producción. Eso es lo que estamos pensando. Diputada, a cambio de tema, varios gobernadores pidieron por el tema de la suspensión de las PASO. Usted es de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué opinión tiene sobre el tema y qué debate hay dentro del bloque sobre este punto? Mira, es un tema que es más mediático que debatido al interior de nuestro bloque. En realidad, casi te diría que es un tema de preocupación, sí, vinculado a la cuestión de la pandemia, pero también es muy probable que el posicionamiento sea tomar una decisión de conjunto en todo el país y sobre todo respetar la cuestión de las leyes que ya están en marcha. Ojalá podamos tomar una decisión prontamente porque hay que poner en funcionamiento una serie de mecanismos, de convocatorias, de presencialidades y de espacios que serían en agosto, o sea que sería bastante pronto. No hay un posicionamiento determinado, por supuesto. Yo personalmente voy a esperar la decisión que tomemos como bloque político. Pero usted particularmente, ¿qué posición tiene? ¿Qué posición puede llevar a ese bloque? Yo creo que en la medida que las condiciones sanitarias lo posibiliten, hay que continuar con las PASO. Pero es una posición a debatir y a ver las circunstancias. Hay muchas cuestiones que nosotros no hemos podido evaluar en este tiempo porque la pandemia es una situación muy anormal a la que estamos habituados. Esa sería mi posición. Sostenerlas en la medida de las posibilidades de organizarlas, porque es central eso. María Rosa, ¿ya dijo el gobernador algo acerca concretamente del comienzo de clases en provincia de Buenos Aires? Sí, hoy hay una noticia del gobernador Axel Kicillof sobre el comienzo de clases. Sí, es una noticia que habla de una semipresencialidad. Sí. El gobernador dice que hay que arrancar con algunos días de presencialidad y otros días de Pero no dijo fechas todavía, ¿no? Países. No hay fechas, no sería febrero, por supuesto, sería a partir del 1 de marzo o de mediados de marzo. ¿Por qué, por supuesto? Y también con una fuerte vocación puesta en la vacunación de los docentes, ¿no? Por supuesto, dijiste, como para diferenciarte bien de los distritos que ya anunciaron, sobre todo Ciudad y otras provincias también que ya anunciaron el comienzo en febrero. Es por una cuestión de ¿qué? Por supuesto en marzo, por una cuestión de vacunación. Nosotros, sí, además nosotros venimos realizando actividades en escuelas y actividades con chicos tratando de que no
el aislamiento no se sostenga, que haya una sociabilidad responsable, cuidada. Pero bueno, la posibilidad de acceso a la escuela regularmente, con clases presenciales todos los días, mientras el proceso de vacunación se dé, es razonable. Y la verdad que eso también depende bastante de los suministros de vacunas a nivel internacional, que por suerte en nuestro país están llegando a término como se había planteado en un inicio. Me parece que son debates a veces muy duros, de presencialidad sí o no. Todos queremos la presencialidad, creo yo. Así lo entiendo, por lo menos desde la política, desde el gobierno nacional, provincial, y la condicionalidad tiene que ver con las garantías de salud y, por supuesto, como la salud también involucra superar conflictos, también tiene que ver con que los chicos se sientan cada vez mejor. Tal vez, sí, tal vez como mamá que mando a las nenas a escuela de provincia de Buenos Aires, la pregunta es, bueno, ya ciudad sacó. Viste que sale uno y ya uno espera que el propio diga, ¿no? Y varios distritos ya salieron. Entonces uno espera la fecha y al esperar la fecha es porque ya sabes que están trabajando en el reacondicionamiento. Si no aparece la fecha, vos estarán trabajando, llamás a la escuela, ¿qué están haciendo? ¿Cuándo van a empezar? Y ahí empieza también la situación de preguntarse qué va a pasar, simplemente por el anuncio que ya hizo Ciudad, que ha apurado. ¿Qué te ha parecido ese anuncio? Sí, yo creo que Ciudad busca una diferenciación. Yo hoy escuchaba al ministro de Salud diciendo de que no van a dar turnos porque no saben cuándo llegan las vacunas. Y la verdad que hay todo el tiempo una campaña de desgaste muy fuerte. Y con la escuela ojalá puedan garantizarlo, pero la verdad que la cantidad de casos en la ciudad sigue siendo importante. Entonces vamos a ver si es posible esto sin generar una confrontación fuerte con los docentes, porque van a ser ellos los centrales protagonistas de la escolarización de los chicos en febrero. Diputada, a mí me parece que hay que considerar la prioridad de los chicos y las chicas y la prioridad de la salud pública, porque a veces esos chicos viven en casas donde hay adultos mayores, donde hay otras personas que vamos a los contagios. Yo creo que buscan diferenciarse, no mucho más que eso. Diputada, yo la verdad soy hija de docente, hermana de docente, y soy muy defensora de la escuela pública. Y el año pasado me peleé con mucha gente, pero hoy pienso, si nos podemos ir de vacaciones. Ay, sí, yo pienso igual. Si podemos ir a los bares, podemos ir a los restaurantes. Si nuestros hijos se juntan con amigos en grupos de a 10, quizás toda una tarde, ¿por qué no podrían ir a la escuela? Y ahí también empieza, digo, desde la oposición y también desde muchos sectores y con razón de las familias, de los padres y las madres, a decir, bueno, ¿será que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pesan mucho los gremios? No, yo creo que hay voluntad política del gobernador y de los gremios de volver a la presencialidad. Me parece que hablar de lo contrario es un error. O sea, hay una alerta, pero nadie está diciendo no volver. Al contrario, me parece que además esta vuelta cuidada de 2 o 3 veces por semana presencial y 2 veces virtual hasta que la situación se vaya acomodando, me parece lógica. Y la voluntad, la vocación, la decisión política, hoy el gobernador lo planteó, de que se vuelva a la presencialidad, está dada. No sé, me parece que es considerar todas las variables. Pero sin ninguna duda es muy importante la presencialidad de los chicos. Lo sostiene el ministro nacional, que es de nuestro mismo espacio político. No estamos hablando allí de distorsionar la cuestión. No, me parece que sería un error pensar que la provincia de Buenos Aires está diciendo otra cosa. A lo mejor la fecha de febrero, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando el ministro Trota habló de inicio de clases, hubo ahí una tensión con febrero. Febrero no es la fecha habitual de vuelta a la escuela. No, por supuesto. Lo habitual
Se entiende. Pero claro, hay tanto para hacer antes de empezar que claro, y tanto perdido en la sociabilización y demás. Abro para refrescar un poco las noticias, que me quedé atrás con lo del ministro, con lo del gobernador que decías. Y lo primero, claro, según lo que leo, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero es una pregunta que necesito hacer. Se informó la canasta básica alimentaria, el INDEC, hoy 45.5. En 2020, mucho más alta que la inflación, que fue un 36, que ya teníamos ese número. ¿Cómo se controla el precio de los alimentos, María Rosa, sin que se dispare de esta manera tan bestial? Está bien, fue una pandemia, fue una complicación del año en términos generales, pero para que no vuelva a suceder, sabiendo que la inflación esperemos que se contenga, pero va a seguir un tiempo más y esperemos cada vez menor, pero va a seguir. Y sin ninguna duda nosotros allí, sobre todo con el precio de los alimentos, tenemos un problema estructural muy serio que tiene que ver con la concentración. Fijan los precios de los alimentos 5 grandes empresas concentradas, y la verdad que el gran desafío económico, político, es la industrialización. Nosotros estamos produciendo commodities para la exportación y para la crianza y alimentación de animales. Nosotros hemos dicho, los argentinos, las argentinas, durante años, durante décadas, que producíamos alimentos para 400 millones de personas. Y producimos alimentos para alimentar animales. Y nosotros tenemos que empezar a pensar en agregar valor a esa producción e industrializar los alimentos que nosotros necesitamos como personas y garantizar que esos precios se puedan fijar en el mercado local. Y por supuesto, controles más rígidos y por supuesto algunas restricciones, pero es una preocupación muy seria, muy seria. Gracias, diputada, por su tiempo, como siempre, María Rosa. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí está Leo Fredes con la información prometida acerca de lo que significa el protocolo en el que estamos. Ida y venida, porque la oposición no ha firmado. Exactamente. La diputada nos daba un poco el pie, que decía que Juntos por el Cambio se la pasó hablando y cuestionando el tema del protocolo desde que empezó la pandemia, más o menos. Y es así, hicimos un poco, revisamos la historia del protocolo, que parece lejano, pero es de marzo, pero sucedieron tantas cosas que por ahí había que ordenarlas un poquito y ver cómo se fue dando. Tenemos una primera placa con lo que fue la previa a que empezaran las sesiones virtuales. El 1 de marzo, bueno, la Asamblea Legislativa es la última vez que todos los diputados se ven juntos en el sistema tradicional. Bien. Ese fue el día que fue la última sesión normal. Bien. El 20 de marzo se decreta el aislamiento obligatorio por parte del Poder Ejecutivo. La que estuvo el presidente de la Nación. Claro, exactamente. Ese día que estuvo el presidente fue la última vez que nos vimos todos, que los periodistas cubrimos las sesiones normalmente. Sin barbijo, ¿te acordás? Los polígrafos iban, venían. Bueno, eso hay que acordárselo porque fue hace casi un año y fue la última normalidad. El 30 de marzo se empiezan a dar estas reuniones que hoy hablaba la diputada Moisés, estas reuniones con ministros que exponían por videoconferencia, pero todavía no estaba habilitado el protocolo. Eran informales y los ministros contaban un poco lo que iban a hacer, ya sorprendidos por la pandemia. Ya desde ese momento, desde el 20 de marzo, Juntos por el Cambio pedía sesiones presenciales. En todo lo que vamos a hablar de aquí para adelante, tenemos que decir, en todos los escenarios hay un grupo de 10, 15 diputados de Juntos por el Cambio, fundamentalmente un núcleo duro del PRO. Wolf, Iglesias. Exacto, Wolf, Iglesias, que en todo lo que vamos a hablar piden sesiones presenciales. Correcto. En una segunda placa vemos que el 27 de abril, Juntos por el Cambio, siguiendo un poco a esos diputados y con las autoridades del bloque, decide hacer una cruzada y venir al Congreso porque quieren sesiones presenciales. Entonces se vienen desde todas las provincias, hacen caravanas, los ponen por Twitter, una diputada se accidenta en Santa Cruz, vuelca con el auto, tiene una épica tremenda esto. Finalmente llegan acá y participan en conjunto de una conferencia de prensa. No pudieron sesionar. El oficialismo no les dio ese escenario. Hicieron una conferencia de prensa y dijeron, queremos sesiones presenciales. El 29 de abril sale el dictamen de comisión sobre que avala las sesiones mixtas, una comisión de modernización que dice, va a haber sesiones mixtas por 30 días, esto es 45 diputados adentro del recinto de la Cámara y los demás conectados por VPN. Ya estábamos al aire nosotros, claro, en la nueva era de DTV, canal que ya tenía su existencia, por supuesto, en otras temporadas, y ya empezábamos a transmitir las comisiones. Exactamente, se transmitían las comisiones y el 13 de mayo había sido la
la jornada inaugural de las sesiones virtuales del nuevo ciclo de Diputados TV. Exactamente. Y allí fue esa primera sesión con el límite de diputados, con la novedad de lo que significaba esta metodología de trabajo. Recuerdo ese día. Exactamente. Y ahí pasamos a una tercera placa que habla de que eso, desde el 13 de mayo, eran originalmente 13 días. Se estimaba que terminaba el 13 de junio, se acordó entre los bloques, en ese momento había un poquitito de consenso, se interpretó que los días eran hábiles, entonces se pudo llegar hasta fin de junio. A principios de julio y a principios de agosto se logró renovar por 30 días respectivamente. ¿Siempre por 30 días por alguna razón, Leo? Y porque siempre estaba la desconfianza. Así como estos diputados decían, queremos que sea presencial, estaba la desconfianza de que se incluyera reforma judicial y el impuesto, el aporte solidario, el impuesto a la riqueza, que se había empezado a hablar en abril se hablaba, y se votó en noviembre. Mira. Entonces todo este tema, Juntos por el Cambio decía, pero no me van a poner el impuesto en el temario, pero no me van a poner la reforma judicial en el temario. Bien. Entonces, la reforma judicial sigue, el aporte ya. Claro, por eso pedían periodos cortos para votó. que el oficialismo no tuviera margen para ponerle esos temas. Bien. Y que se diera una votación forzada en este sistema virtual que podía por ahí tener alguna falla en el momento de la votación, y si era muy finito el número, 1 o 2 votos, lo virtual podía dar lugar a dudas y provocar un escándalo. Escándalo que igualmente se produjo el 25 de septiembre porque la virtualidad permitió ver el interior de la casa de Ameri. Claro, mira cómo se acuerda. No está en placa, pero lo dijo. Claro, ese no lo tenía la placa, pero ¿Pasó o no pasó? Sí, pasó. No queremos machacar, pero sí pasó y sabemos todos qué pasó. Y hubo hasta una nueva diputada, un señor que sale y una nueva diputada que entra por ese escándalo. Entonces, se había renovado el protocolo. El 1 de septiembre, unos días antes, había sido la cuestión de que Juntos por el Cambio hizo la segunda cruzada para venir a fin de agosto, cruzada por todo el país, quería sesionar desde el 1 de septiembre en forma presencial. El oficialismo le dijo que no, juntó las firmas de los demás bloques, como está pasando ahora. Juntos por el Cambio no firmó, igualmente se hizo la sesión, se trató el tema de turismo, se trató el tema de pesca. Juntos por el Cambio la invalidó, pidió que se invalide en la justicia luego dijo que cada Cámara y el Congreso pueden decidir por sí y que la justicia no se mete. Esa sesión quedó válida y una semana después, finalmente, Juntos por el Cambio accedió a firmar otro protocolo. Y en estamos hablando del 8 de septiembre, se renueva y se dice que se pueden elegir, se puede decir en qué temas va a haber mayor presencialidad. Bien. Ahí es cuando Juntos Ese es el arte de la negociación. Claro, ahí es. Habían sido 8 horas el 1 de septiembre, fueron 4 horas el 8 de septiembre para ponerse de acuerdo. ¿Te acordás? La labor, sesión de labor de 8 horas. No terminaba más ese día. Sí, pero justamente se estaba hablando de esto, ni más ni menos. Una gran que cobertura de Diputados TV hubo ese día, en una extensa sesión de labor parlamentaria. Una semana después, duró 4 horas y se pusieron de acuerdo en que Juntos por el Cambio, cualquier bloque, pero fundamentalmente Juntos por el Cambio, podía decir quiero que reforma previsional, presupuesto, justicia se traten con mayor presencialidad. En ese momento era reforma previsional y presupuesto, básicamente los dos grandes temas, y siempre con la resistencia a reforma judicial. Y no era presupuesto, y previsional. No lograban que el oficialismo le saque que no sea el registro por VPN. Claro. Entonces, mientras sea registro por VPN, la cosa es virtual. Porque el quórum no te lo marca la colita sentada en la banca. Sino el dedo en el botón. Claro, exactamente. O no sé cómo se llama. Por eso se dio la sesión del 1 de septiembre, esa de la controversia, que los diputados de Juntos por el Cambio estaban en el recinto, pero estaban ausentes, y los diputados de Juntos por el Cambio estaban desde sus casas y estaban presentes, porque el sistema era virtual. Y en el medio hubo un fallo judicial que terminó avalando el sistema de sesiones remotas. Correcto. Con el aval de casi todos. O sea, se entendió que el consenso era la mayoría de los bloques y no tenía que ser que consenso no es unanimidad. ¿Se acuerdan que fue de la una discusión que acá esas dos palabras se dijeron un montón. Tuvimos como una semana hablando de esas dos palabras. Exactamente. Claro. Y además estaba lo más importante me parece a mí del fallo y que es lo que ahora usan mucho los diputados y los senadores, que el fallo decía que estaba garantizada la posibilidad de sesionar, de expresarse y demás. Correcto. Como que nadie tenía coartadas las libertades. Bien. Bueno, se vota con presencialidad mayoritaria el presupuesto y el aporte solidario en octubre-noviembre.
El 30 de noviembre es la sesión extensa que Juntos por el Cambio quiere hacer llegar hasta el 1 de diciembre para que al oficialismo se le venza el protocolo. Finalmente, 1 hora y media antes del 1 de diciembre, el presidente Alberto Fernández emite un decreto y prorroga las sesiones ordinarias, entonces se puede seguir trabajando. Muy bien, señores, estamos en sesiones extraordinarias. Excelente el repaso histórico de un año, el pasado, el de pandemia, con respecto al funcionamiento de la Cámara, que aún con todas estas idas y venidas ha ido funcionando, y por supuesto el arte de la negociación, como es habitual en esta casa, tuvo lugar para que hubiera un acuerdo y hoy por hoy estemos trabajando en estos temas que estamos repasando con cada uno de los diputados y diputadas que sacamos al aire. Son varios, son como una veintena de temas y esperemos cuáles serán los que entren la semana que viene, que hasta ahora creemos hay sesión. Gracias, Leo. Exactamente, gracias a vos, Karen. Gracias, Ana. Eso es historia, ¿eh? Sí, En Anita. 25 años, cuando todo sea virtual, pasamos el El informe de Leo. Sí. Señores, hasta pronto. Gracias. Y Hábitat, Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, En DTV. el periodismo En el Congreso.